El despertar de un tiempo que nos cambió. Volverás a ser un niño al recordar las largas tardes de sol. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Sentirás el dulce abrazo de aquellos padres que dieron todo por ti. El sabor del primer beso, todos los sueños que tú querías cumplir. Nace Televisión Española. En el recoleto paseo de La Habana de Madrid se levanta esta antena que entonces admiraba a los madrileños. La televisión la habíamos visto en el cine y eso, pero no sabíamos cómo se hacía. Y cuando llegamos al Paseo de La Habana, nos encontramos con que no había nada. El estudio era el garaje de un antiguo chalet. En un diminuto plató, vemos en la sesión inaugural a los éxitos del año. Monabel. Los coros de la sección femenina. Un trío sudamericano. Y al piano el maestro Cubiles. Sí conocí el entrañable Paseo de La Habana. Tú no sabes lo que es eso. Lo que era aquello, vamos. Tan chiquito, tenías que pasar de puntillas para todas las cosas. Yo me quedé asombrado que aquello fuese tan pequeño, tan improvisado. Aquello era un salón con 4 esquinas. Yo recuerdo que se estaba rodando en ese momento, pero entre tanto a mí en el mismo sitio me estaban haciendo una entrevista y en medio de la disertación breve que yo estaba haciendo se fundió una lámpara que yo tenía detrás y vidrio liquificado me cayó en el cuello y menos mal que aunque no tenía experiencia pude contener el taco natural que podía haberme salido. De modo los recuerdos de aquellos que había que hacer algo inmediatamente. No mucho después yo era ministro de Información y ya me ocupé de ello. Los nuevos estudios de Televisión Española, situados en Prado del Rey, a 15 kilómetros de la Puerta del Sol, reciben la visita de Su Excelencia el Jefe del Estado, a quien cumplimentan los ministros del Gobierno y autoridades. En este acto inaugural, el ministro de Información y Turismo presenta al Generalísimo el gran complejo de proyectos y realidades con gráficos y maquetas del emplazamiento de los nuevos estudios. La televisión se construyó a base de militares en gran parte, sobre todo porque hubo un director general que era Roque Pro, que era militar él, y contrató a muchísimos militares de realizadores. El propio Jesús Álvarez era capitán del ejército, ¿no? Se escogió Prado del Rey porque tenía un cuartel al lado, por la seguridad. Se iba a haber hecho Televisión Española en el cuartel de la Montaña, al lado del Paseo Rosales, pero estaba demasiado cerca de Madrid y luego era peligroso para las manifestaciones. Fue un paso muy importante porque Prado del Rey, que hoy en día es pequeño, pero bueno, entonces nos parecía una maravilla. De entrada había 3 platós, uno de ellos de 1000 metros. Bueno, pues era otro mundo y claro, eso se notó inmediatamente en la calidad. Yo sabía que la televisión dejaba de ser un juguete cuando empezó a funcionar Paseo de La Habana. Creo que había 600 receptores en toda España. Luego, hoy estamos en 27 millones. Yo hice que llegara la televisión a todas las partes que tenía que llegar.
y sabía que eso iba a ser positivo para la sociedad española. Una de las primeras cosas que hace Fraga al llegar al ministerio, y Fraga llega al ministerio en el año 63, es crear los teleclubs. Que hasta entonces los teleclubs no era más que él regalaba a cada pueblo un televisor que lo ponían en la parroquia o en el ayuntamiento, etcétera. Entonces el pueblo iba a ver la televisión allí, al salón de la parroquia, al salón del ayuntamiento, ¿no? Y además los niños en las aulas siguen los programas de la teleescuela. Cientos de personas aprenden idiomas. Los teleclubs, como ejemplo de unidades de convivencia, crecen y se multiplican por todas las provincias. Uno inauguré en un pueblecito pequeño, en una zona poco poblada de Castilla, en la que cuando salieron las imágenes en televisión, al apretar yo un botón, se oyó un ¡ah! Claro, al día siguiente estaban comprando televisión muchos de ellos. Solo a unos pocos encontramos en el interior de la aldea. Es el grupo de gente que fielmente acude a la cita contraída con un aparato que la mayoría de ellos no conocieron hasta avanzada edad. Esa mutación que se producía del abandono de los pueblos la sufragó Fraga con los teleclubs. Y eso fue definitivo. No se produjo un divorcio pueblo-ciudad gracias a los teleclubs. ¿Quería algo? Ah, perdone. Vine a España y me traje unos vídeos en la mano. Los llevé enseguida al Paseo de La Habana y los hice ver y me dijeron, tú empiezas ya. Ibáñez Serrador aportó muchísimo en cuanto a cómo hacer el programa y cómo prepararlo. Los partidarios de la improvisación se quedaron un poco conmocionados y los que defendíamos la preponderancia del planteamiento, del ensayo, la preparación, la planificación minuciosa, pues nos sentimos apoyados. En cuanto yo tocaba algo de suspense o de terror, eso causaba una gran sensación. Entonces la respuesta fue fácil. Hay que hacer este género. Y eso fue lo que hizo nacer a Historias para no dormir. Pues hizo verdaderas virguerías, con pocos decorados y con pocos medios, pero le tenía cogido el pulso de tal manera que aquello eran obras redondas y perfectas. Narciso, ¿cuántos premios internacionales llevas ganados? Pues mira, he tenido el honor y también la suerte, claro, de que concediesen 11 premios a programas realizados por mí. En aquella época los premios eran muy interesantes porque abrían un crédito de respeto y de libertad hacia la televisión española. Hombre, Valerio Lazarov lo que nos aportó a todos, lo que trajo es un soplo fresco de una televisión que venía de fuera, con luces, colores, movimientos, en muchas ocasiones muy mareantes, dicho sea de paso, haciendo camino al andar, como decía el poeta y la canción. Valerio le dio novedad, sobre todo los musicales. Vengo a España inicialmente para hacer 2 programas de televisión. Tengo la suerte que el Real Madrid gana un premio en el Festival Internacional de Televisión de Montecarlo. De repente, Televisión Española me ofrece la posibilidad de seguir trabajando. Se oye el pito del árbitro. Entra en este momento el equipo de Televisión Española que tenemos el gusto de presentarles. A la cabeza el guionista y director Valerio Lazarov. Yo me negaba a hacer los programas musicales
con la misma filosofía con la cual se retransmiten los partidos de fútbol. Hay que reunir un sinfín de condiciones para ser admitido como estudiante de hincha en el laboratorio del Real Madrid y pasar con éxito el examen de ingreso en este fabuloso laboratorio científico sin precedentes. O sea, sí había medios, hubo medios para Lázarov, hubo medios para Ibáñez Serrador, hubo medios para Mercero. O sea, había que resolver un contencioso que había con Europa y con el mundo. O sea, teníamos que prestigiarnos. ¿Nos hemos percatado bien del alcance de la crisis o estamos tomando esto del petróleo a pitorreo? Alfredo se enfrentaba con una cámara y decía, porque usted, señora, lo que tiene que hacer tal. Parecía que tiraba una bronca. No se ponga usted así, señor, no se ponga así. No sé por qué Alfredo no está en televisión, porque Alfredo tiene una personalidad y lo que más se valora en televisión es la personalidad. No espere usted en este país el grado de civismo que hay en otros países. Porque, por ejemplo, a que en Norteamérica sí se ha notado el ahorro de combustible. Sí, desde luego, pero quizá más por la escasez del combustible que por la subida de los precios. Como dice Hermida, queríamos a la Cámara nos quería a nosotros. Fuimos muy bien educados, me refiero, en todas las artes y artimañas y artificios que tiene la comunicación. De las series que se hacía inmediatamente de las cabeceras, ¿no? Que se hacía inmediatamente popular, se hacía inmediatamente, formaba parte de la música cotidiana, del sonido de cada día, del sonido habitual. De Bonanza recuerdo que los niños pequeños jugaban a eso. Y había cromos de Bonanza y el Fugitivo, es decir, eran un referente. Oh, el doctor Gano lo tengo. Me falta, te lo cambio por Sam Cady. No, por el santo. Es que no lo tengo. Pues por Sam Cady y los dos mosqueteros. Y estaba Ironside, el Fugitivo, había unas cuantas. Por eso cuando me dicen, es que entonces como no había más que una televisión, no, perdón usted, había dos. Era la primera y la segunda. Y aparte de eso, habían unas series muy importantes de fuera. Nos daban la imagen de un mundo desconocido aquí. Grandes coches, casas con jardín. Todos deseábamos un poco ser el fugitivo y vivir aquellas aventuras que en este país no se veían en absoluto, porque aquí, es verdad, se había instalado el gris como única perspectiva. La verdad es que no se nombra mucho ese programa, pero era la casa de los Martínez. ¿Tú sabes el éxito que tuvo ese programa? Arriba, hombros atrás, esconda el estómago. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Oh, niños españoles! ¡Guapos! Crónicas de un pueblo, pues retrataba lo que eran los pueblos entonces. Los problemas del maestro, el alcalde, el cartero, el cura, los cotilleos del pueblo. Creí que eso ya estaba olvidado. ¿Olvidado? No me gusta reír, don Antonio. Tiene que presentarse en el cuartelillo cada 15 días, que lo sé muy bien. El reparto fue muy bien escogido, porque cada uno parecía que... Vamos, yo tenía una cara de cartero que no podía con ella. Llegó un momento que nos llevábamos como hermanos, y eso se reflejaba en la serie, que Mercero tiene una cosa dirigiendo muy importante, y es que te mima, te cuida. Pero si los niños, no hay nadie que dirija mejor él a los niños. ¡Chanquete ha muerto! ¡Chanquete ha muerto! ¡Ha muerto Chanquete! Y la muerte de Chanquete fue el resultado de una serie que llevó a los niños, que convenció a los padres, y una serie que él supo defender muy bien. Demuestra que las series españolas pueden funcionar y que pueden llegar al público y que cuentan historias nuestras. Y esa es una labor muy importante que hace Mercero. No sé, me gusta pensar que Mercero es uno de los grandes de la televisión. Sin aquellas series y sin aquellos éxitos hoy sería imposible hablar de televisión. Yo no sé, Curro Jiménez, pues es lo mismo. Entrabas en los bares a tomarte una cerveza y la gente pues estaba subyugado viendo aquello. Dile que no disparen. ¡Hágate, Bu! ¡Hágate!
La televisión pronto llegará y yo te cantaré y tú me verás. La televisión pronto llegará, yo te cantaré y tú me verás. Vísteme bien, mamá, vísteme bien, que voy a transmitir, que no hace falta tener buena voz. Soy la española, una aceituna como ninguna, estoy rellena de rica anchoa. Tanto en la radio como en la televisión, en la España de los 50 la radio y de los 60 la televisión, pues las canciones más populares y dichos o frases muy populares eran precisamente de los anuncios, ¿no? Que sí, que el secreto está en la I. La iré y barra. Que sí, el secreto está en la I. Los eslogans, las publicidades eran todas repetidas y coreadas. Gente que iba a una tienda y decía, yo quiero ese producto que se anuncia en la televisión. Nada, ni con el hacha, macho. Pues a mí me ha dicho un bombero americano. ¿Qué saben los bomberos americanos de barbas españolas? Toma, afeítate todo el año con Filomati y titanio. Como tengo la barba difícil, titanio. Y no se espachurra. La publicidad española, como la publicidad americana, como todas las publicidades, en realidad nació con publicidad que la hacían los patrocinadores. Y entonces en el patrocinio había derecho a poner unos mensajes, y esos mensajes empezaron siendo cartones. Porque se hacía entre programa y programa, lógicamente se le podía conceder un espacio mínimo, un rinconcito en el plató, y claro, pues había errores, claro. Que una televisión pública aceptara publicidad en Europa era muy difícil, ¿eh? Todas las licencias eran concedidas por los gobiernos, y los gobiernos en las televisiones llevaban muchísimo cuidado. Pero curiosamente la española es la excepción. Pues no me parece mal, porque en definitiva es un servicio público que tiene un costo y no había por qué cargárselo a todos los ciudadanos por igual. Y fue todo tan deprisa, se crearon escuelas, se crearon institutos, fue tan deprisa que el mismo gobierno tuvo que controlar aquello. Había algún pequeño debate sobre la publicidad, pero muy pequeño. Y luego además había una coincidencia en la opinión pública respecto a que lo mejor de la televisión eran los anuncios y que por lo tanto era bueno que estuvieran ahí. ¿Qué hora es? Las 12. Vaya resaca. Pues tome esta tónica. ¿Cómo se encuentra? ¿Tres bien? Pues sin casco, mucho mejor todavía. Dobles señores, ya saben, en caso de resaca, Taily Kraily. Es un recurso siempre que la publicidad, y especialmente la publicidad en televisión, acuda a famosos que subrayen o soporten o recomienden el uso o la compra de un determinado producto. En aquellos tiempos ocurría que había que acudir a los más famosos, y los más famosos eran los humoristas. Y por otro lado eran también los famosos de cine. Familia feliz, tú di conmigo, se entrañas que sí, se ven más claros los toros y el gol cuando el desfile y el televisor. La fórmula de 1, de 2 y de 3 concursos los mezclé. Entonces salió la primera parte con preguntas, la segunda con pruebas físicas y la tercera con pruebas psicológicas. Le cambio esto por eso. Le llamé 1, 2, 3 porque eran 3 concursos en uno. Cambió la historia de los concursos. Entonces me acuerdo con un presentador peruano que era Kiko Ledgar, que cambió también la manera de presentar programas de entretenimiento en televisión. Cuando volví a mi casa, le pregunté a mi mujer, ¿qué tal el día que se emitió el primer programa? Dice, horrible. No entiendo nada. ¿Cómo que no entiendes? No, porque ese señor grita, ese viejito de barba. ¿Pero qué segunda parte ni segunda parte? ¡Empiece ahora mismo! ¡Cumpla su palabra, señor! Perfectamente. Vamos a hacerlo. Al 5º o 6º programa vi que tenía la facilidad de poder adaptar el programa también a un espectáculo. Entonces se fue enriqueciendo y creo que dejó de ser un concurso para ser un espectáculo con concurso. Porque no nací en los Cárpatos, Serrana. ¿Vas y te quejas? Este lo debe haber fabricado un cicuta, maldita sea.
Bueno, era una época donde los concursos tenían mucho éxito. 1 millón para el mejor, Reina por un día. 1 millón para el mejor, que puede ser usted. A mí, más que la impresión del dinero que daban, un maletín con dinero no tenía tanta importancia para mí, que era un niño, como la resonancia que tenía el personaje. Recuerdo mucho a don Rafael, el alcalde de Belmez, que además lo que quería hacer era a favor de su pueblo. Se convirtió pues prácticamente en uno de los grandes personajes de la televisión. El alcalde del Millón, el alcalde de Belmez. Don Rafael, después de 7 semanas de permanencia, ¿qué ventajas y qué inconvenientes ha encontrado usted de presentarse a un conjunto? Empecemos por los inconvenientes. Pocos inconvenientes. Quizá el único, la pérdida de intimidad. La importancia de salir en aquellos programas con una audiencia de 20 millones de espectadores pues es fácilmente imaginable. Significaba que al día siguiente todo el mundo hablaba de eso. Era un medio tan moderno, tan novedoso, tan contundente y un solo canal para toda la nación. Nosotros nos emocionamos cuando un programa de televisión tiene 3 millones de espectadores y otros tienen 2,5 millones y también nos emocionamos. Y en aquella época un programa de televisión tenía 18, 16, 14 millones de espectadores y algunos 1, 2, 3 de Chicho Ibáñez Serrador llegó a tener más de 20 millones de espectadores, claro. Pues el censor hoy en día para mí es una persona con un recuerdo gratísimo. Y nos hicimos muy amigos. Don Francisco Ortiz Muñoz. Me va a oír ese Chicho. Habrás visto qué será de esta casa cuando yo me haya jubilado. Miraba en el televisor, en los encuadres, cuando había una señorita con escote y el plano era por aquí, se asomaba al televisor a ver si se veía más. Decía, pero si ahí no se le ve, será abajo donde se le vea. Bueno, comprenderás que una censura que es así no se puede tomar en serio. Por supuesto, no podía haber adulterios, no podía haber nada de ese tipo, no, eso estaba prohibidísimo, ni siquiera insinuarlo. Vamos. Primero leía los guiones, luego iba a los rodajes y te controlaba todo y te daba una lata espantosa. Pero, en fin, lo toreábamos bastante bien, engañándole, mintiéndole, diciéndole bobadas y a veces, pues, tragaba. Y otras veces nos hundía una secuencia o nos hundía un programa. Es la etapa del famoso chal, que una señora no podía enseñar los hombros y tenía que ponerse el chal, porque no había más que uno. Yo ponía, a propósito, minifaldas mucho más minis y escotes mucho más escotados. Y entonces se fijaban en eso y no en lo que quería decir la historia. La historia de la frivolidad en un principio era la historia de la censura. Surge la idea porque Adolfo Suárez me dijo una vez más, Chicho, necesito un programa con el que nos hagas ganar la ninfa de plata. Y entonces se me ocurrió hacer la historia de la censura, porque de todos era conocido en España y fuera la censura de España. Somos puritanas, hermanas, usamos tijeras, usamos tintero, llevamos sombrero, quitamos, tachamos lo feo, borramos la injusticia en el mundo entero. Cortamos, rompemos, echamos borrones, barrimos todos los rincones, bajamos las falsas, subimos escotes, somos únicos bigotes. Cortamos, rompemos, echamos borrones, barrimos todos los rincones, bajamos las falsas, subimos escotes, reímos. Cuando no censuraban la letra de una determinada canción, censuraban el vestido de la cantante. A los chicos nunca censuraban nada, pero a las cantantes sí. Es famoso el escote de Rocío Jurado. Pues yo te aseguro que el escote de Rocío Jurado, en la imaginación de todos a los que se les cuenta esta anécdota, lo imaginan como muy bajo. Pues no, el escote era en la espalda. Al verte, cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel, que está quemando. Hay
hay una generación que es la de Juan Luis Cebrián, que es mi generación, digamos los nietos del franquismo, que conocíamos al abuelo bastante bien. Los conocíamos las batallitas del abuelo y de qué pie cojeaba el abuelo. Decían que a Franco le había dado la flebitis por ver los partidos de, no sé si de la Copa de Europa, del Mundial en televisión, y que se pasaba las horas muertas viendo ahí el fútbol y que entonces, como no andaba, pues le dio una flebitis. Bueno, el caso es que uno de los primeros que entró en la habitación del hospital cuando hospitalizaron a Franco fue el jefe de ingenieros de Televisión Española, porque lo primero que le hicieron a Franco fue poner una televisión delante de la... Y él nos daba información de cómo estaba Franco, porque él era de las 5 personas que entraban, aparte de los médicos, allí para enganchar el cacharro. Bueno, durante esa temporada, los médicos, o algunos médicos, o por lo menos eso nos dijeron, decían que a Franco le subía la fiebre cuando veía en la televisión cosas que no le gustaban. Y como era la época de la apertura y poníamos, pues quitábamos los chales a las chicas y se le veían a los chicos los pelos del pecho y todas esas cosas, por lo visto le subía la fiebre constantemente, o salían los juicios del Tribunal de Orden Público y tal. Entonces se le encargó a su yerno, al marqués de Villaverde, y al yerno de su yerno, Alfonso de Borbón, que supieran antes los programas que iban a tener para ponerle o no ponerle la televisión, para que no, y en función de eso los médicos decían, pues esto que lo vea y esto que no lo vea. Esto parece de cachondeo, pero era así, ¿no? La censura parece ser que se utilizaba en los, digamos, en los programas, pues con aquello de los chales, unas cosas que le hacían a Chicho cambiar algunos guiones. En informativos lo que existía era una cosa que se llamaba control. Ahí controlaban algunas informaciones. No había libertad de prensa, que yo era una dictadura férrea, pero es verdad que Fraga trató por lo menos de poner la dictadura al día, por así decirlo, y dio un paso muy importante, no suficiente, que fue la eliminación de la censura previa en los periódicos. Aquello creó un espíritu, y ese espíritu se aplicó a la radio, se aplicó a la televisión progresivamente. Luego ya vino, pues, todo lo que vino en el momento de la transición. En realidad, a mí el encargo que me habían hecho, y que fue imposible, fue que en televisión se dijeran las mismas cosas que se decían en los periódicos de entonces, donde tampoco había libertad de prensa. Pero había mucha actividad del Tribunal de Orden Público, no se decía nada de eso en televisión. Entonces nosotros empezamos a dar noticias de los juicios a los sindicalistas y a los líderes políticos en el Tribunal de Orden Público, ya que yo parecía una bomba. Nosotros ya sabíamos, teníamos la autocensura, ¿no? Quiero decir, sabíamos lo que no teníamos que decir, insisto, no por ser unos héroes, ¿no? Sino porque nos jugábamos el pan nuestro de cada día, ¿no? ¿Han tenido problemas con Madame Censura? Pues problemas, solo hemos tenido uno en realidad, que es el siguiente. Y dice así: si Juanito tiene 7 manzanas y le da 3 a Pepito, ¿cuánto le queda a Juanito? Hay una cosa que está en la memoria colectiva de la gente, del público en general, que es el estudio 1. Lo que se hace durante 2 horas sin interrupción en un escenario, ¿por qué no se va a poder hacer en 5 días en un plató? Debemos rechazar esa posibilidad. ¡Willy! ¡No! Pedro Amalio aportó un gran amor por la literatura. Escribe muy bien Pedro Amalio. Y era o es un realizador muy completo. ¿Comprende? Que podía hacer una adaptación de un clásico con mano maestra. Josefina Molina, el primer trabajo que hizo fue nada menos que La Metamorfosis, que hay que echarle valor para hacer eso en televisión. ¿Habéis oído cómo habla? Ayúdeme. Usted sabe que siempre me he portado bien. Márchate a tu habitación.
Como cada semana hacíamos el estudio 1, un realizador diferente, para que el público no se cansase, se hacía una semana una obra dramática del siglo XIX, otra una clásica del XVII, otra un Jardiel Poncela, otra unos Álvarez Quintero. Estudio 1 era la posibilidad, a mi generación influyó muchísimo, la posibilidad de ver grandes textos con grandes actores, ¿no? He estado observando durante todo el juicio. Está usted cegado por el odio. Le ruego que se calle. Odia usted al muchacho. Pero no por lo que ha hecho, sino por motivos personales. Cierre la boca. Es usted un sádico. ¡Que la cierre! Esto, fíjate que fue el año 73 y todavía la gente me habla de ese programa, porque realmente fue inaudito el poder conseguir aquellos 12 extraordinarios actores: Jesús Puente, Pedro Sinaga, Luis Prendes, Pepe Bódalo, Carlos Lemos, José María Rodero, Antonio Casal, Sancho Gracia, Fernando Delgado, Rafael Alonso, Ismael Merlo. Número 5. Inocente. Número 6. Inocente. ¿Qué? Inocente. Número 7. Culpable. Número 8. Inocente. Número 9. Inocente. Número 10. Culpable. Número 11. Inocente. Número 12. Número 12. Culpable. Pero yo creo que también debemos rendir un recuerdo, porque se generaliza, ¿no? A todo se le llama Estudio 1. Pero había otro espacio, que era el que hacía la segunda cadena, que lo dirigía Antonio Avellán, creo, que era el Teatro de Siempre. Que China, hija mía. Aquí tienes al novio y aquí tienes al padrino. Si quieres el anillo, Beppo te lo dará. Para mí, con tal de que esté Beppo, me basta. Ay, a mí también me basta, Beppo. Naturalmente. Beppo, no empecé. Vamos. He dicho que basta. Es curioso que hoy todavía en la calle la gente recuerda esos espacios de teatro y te dicen, cosa que es muy, muy significativa, yo me aficioné al teatro por eso. Tengo una anécdota que me parece maravillosa, que demuestra lo que caló ese programa en los espectadores. Un día fui a arreglar el coche y en un taller de automóviles, un muchacho de unos 20 años, mecánico, me dijo: oiga usted, don Gustavo, a mí el programa de esta semana de Lope de Vega me ha gustado más que el de la semana pasada de Arniches. Y dije: hombre, que un mecánico sepa quién es Lope de Vega y quién es Arniches es muy importante. Esa labor cultural creo que tenía obligación Televisión Española de rescatarla. Había una vez un circo que alugaba siempre el corazón. El primer contrato se firmó, fue de 13 semanas, pero vinimos, lo grabamos y nos fuimos a México. Y yo recuerdo que estando en México, y yo llamaba: oye, ¿qué tal va el programa? Pues no pasa nada la primera semana, la segunda, a la quinta semana aquello explosionó. Lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Sobre todo diversión, esparcimiento, que se lo pasaran bien. Los horarios en que se emitían nuestros programas casi siempre eran después del colegio. Y el niño llegaba ya cansado de un día de estudios. Le venía muy bien una hora de entretenimiento en casa, tranquilo frente al televisor. ¿Está la señora de la casa? Diga. ¡Que si está la señora de la casa! ¡Ah, un momento! ¡Mamá! ¡Mamá! Los payasos fueron, al principio decíamos, estos nos parecía que eran un poco como intrusos, ¿no? Nos habían quitado allá el sitio. Pero después hay que reconocer que eran muy buenos y lo hacían muy bien. Chiripitifláutica es la sonrisa de mamá. Chiripitifláutica es la sonrisa de papá. Chiripitifláutico, el gesto alegre del bebé. Chiripitifláutico es don José. Chiripitifláuticos, por ejemplo, pues era un programa que los personajes se identificaban mucho con el niño de aquella época. Bueno, si era ya difícil hacer televisión para los grandes, para los pequeños tenía que ser mucho más difícil. Curiosamente, la imaginación, la falta de posibilidades de profundizar en otras cosas hacía que fueran unos programas divertidísimos, musicales. Tilín, 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 con tu amigo el delfín. Tu amiga Valentina va tocando el violín. No había otra cosa para los niños, los veían todos. Salían del colegio de pan y chocolate y chiripitifláuticos.
Yo soy Locomotoro. Y yo soy Valentina. Talán, talán, talán. Yo soy el capitán. Yo soy el capitán. De hecho, cuando me encuentro con mis niños ahora ya de 40 y más inclusive, pues me comentan siempre sus experiencias viendo nuestros programas y siempre se acuerdan de los chiripitifláuticos, de un globo, 2 globos, 3 globos. Un globo, 2 globos, 3 globos. La luna es un globo que se me escapó. Pero es que entonces los niños no exigían demasiado. Con tal de que se les divirtiera lo que estabas haciendo y les divertía. Lo que pasa es que ahora tienen muchas más cosas a su alcance. Pienso que entonces, con lo poco que teníamos, necesitábamos inventar tantas cosas. Cuando las conseguías eras tan feliz de tenerlas. Televisión Española ha llegado a tener la mejor programación infantil que ha conocido la historia de la televisión. De parte de la tele. Ya va siendo hora de que los peques nos vayamos hasta la cama. ¡Ale! Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar. Ninguna emisora del mundo ha tenido una programación infantil tan entregada, tan bien terminada, donde los niños se identificaban con los personajes, una televisión hecha para el niño español. Había una vez un circo que alugaba siempre el corazón. El primer contrato se firmó, fue de 13 semanas, pero vinimos, lo grabamos y nos fuimos a México. Y yo recuerdo que estando en México, y yo llamaba, oye, ¿qué tal va el programa? Pues no pasa nada la primera semana, la segunda, a la quinta semana, aquello explosionó. Lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Sobre todo, diversión, esparcimiento. Que se lo pasaran bien. Los horarios en que se emitían nuestros programas casi siempre eran después del colegio. Y el niño llegaba ya cansado de un día de estudios. Le venía muy bien 1 hora de entretenimiento en casa, tranquilo, frente al televisor. ¿Está la señora de la casa? Diga que si está la señora de la casa. Un momento. ¡Mamá! ¡Mamá! Los payasos fueron, al principio decíamos, estos nos parecía que eran un poco como intrusos, ¿no? Nos habían quitado ya el sitio. Pero después hay que reconocer que eran muy buenos y lo hacían muy bien. Chiripitifláutica es la sonrisa de mamá. Chiripitifláutica es la sonrisa de papá. Chiripitifláutico, el gesto alegre del bebé. Chiripitifláutico es Don José. Chiripitifláuticos, por ejemplo, pues era un programa que los personajes se identificaban mucho con el niño de aquella época. Bueno, si era ya difícil hacer televisión para los grandes, para los pequeños tenía que ser mucho más difícil. Curiosamente, la imaginación, la falta de posibilidades de profundizar en otras cosas hacía que fueran unos programas divertidísimos, musicales. Tilín, 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 con tu amigo el delfín. Tu amiga Valentina va tocando el violín. No había otra cosa para los niños, nos veían todos. Salían del colegio de pan y chocolate y chiripitifláuticos. Yo soy Locomotoro. Y yo soy Valentina. Talán, talán, talán. Yo soy el capitán. Yo soy el capitán. De hecho, cuando me encuentro con mis niños ahora ya de 40 y más inclusive, pues me comentan siempre sus experiencias viendo nuestros programas y siempre se acuerdan de los chiripitifláuticos, de un globo, 2 globos, 3 globos. Un globo, 2 globos, 3 globos. La luna es un globo que se me escapó. Pero es que entonces los niños no exigían demasiado.
con tal de que les divirtiera lo que estabas haciendo, y les divertía. Lo que pasa es que ahora tienen muchas más cosas a su alcance. Pienso que entonces, con lo poco que teníamos, necesitábamos inventar tantas cosas. Cuando las conseguías eras tan feliz de tenerlas. Televisión Española ha llegado a tener la mejor programación infantil que ha conocido la historia de la televisión. Estamos recado de parte de la tele. Ya va siendo hora de que los peques los vayamos hasta la cama. ¡Ale! Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar. Ninguna emisora del mundo ha tenido una programación infantil tan entregada, tan bien terminada, donde los niños se identificaban con los personajes. Una televisión hecha para el niño español.